Bueno, voy a hablar un poquitito de vuelta del libro La ola oscura de Ricardo Schillaci. Este libro eh, ya voy, ni siquiera llegué a la mitad y ya me asombra bastante. No sé lo que pueda tener más adelante, pero puedo hablar por lo menos hasta la página 60. Hay un capítulo, bueno, hay varios capítulos que están buenos. Eh, Estoy leyendo un capítulo que se llama Identificación temprana de híbridos. Se refiere a personas, a seres humanos que han sido manipulados, quizás genéticamente, y presentan rasgos eh, apenas visibles, eh, que bueno, son personas que son de algún modo activadas por medio quizás de tecnología psicotrónica para que hagan, hagan y deshagan a voluntad de terceros invisibles. Obviamente estos terceros invisibles estamos hablando de las entidades no humanas que están llevando a cabo esta invasión dormida, que yo claramente veo y la vi. Tuve múltiples oportunidades de todo tipo de ataques, desde muy chico ya, de todo tipo de ataques. Es como, es alevoso. Y he visto, no muchas, pero he visto algunas personas que han tenido también ataques y lo que se podría denominar mala suerte, eh, cosas de la vida, eh, y todo tipo de frases armadas, ¿no?, que el ser humano tiene en su lastimoso y corto pensamiento a la hora de dar una respuesta. Trata de explicar eh, con la ausencia de conocimientos estas circunstancias que a veces manipulan su vida o la vida de las personas de su entorno. Eh, la suerte es muy relativa. La suerte, podríamos decir casi que si no es por verdadero azar, que muy pocas veces premia, no existe la suerte. Hay muchas circunstancias en donde los seres humanos dicen, y bueno, la vida, la vida es así, eh, las casualidades, son todas explicaciones que muchas veces no son la causa real de determinadas circunstancias, muchas veces negativas, que muchas personas tienen que transitar y a las cuales, bueno, cuando justamente, ¿no? Como dice el dicho, cuando la vida impone su ley, eh, no queda nada más que aceptarlo. Y a veces no se trata de la vida, se trata de estas entidades que están escondidas en un pliegue de sábana y que actúan
aprovechando el total desconocimiento de la raza humana, de una raza humana dormida, que piensa que ellos son los únicos que están parados en este planeta y que la televisión no para de meterle mierda a la cabeza, mentiras, problemas ficticios del día a día, en un mundo en donde los alimentos nacen de los árboles, pero tenemos que andar trabajando para ganar papel, para canjearlo por esos alimentos, para poder ir al otro día a estar bien alimentado y volver a ir a trabajar y ganar papel y volver a cambiarlo. En definitiva, una pérdida de la vida, ni siquiera de tiempo, directamente de la vida. Esto no quiere decir que el trabajo no sea necesario, pero bueno, se sobreentiende que las condiciones laborales lo son todo en esto. No es lo mismo alguien que trabaja para sí mismo o que trabaja en conjunto por sus propios intereses a quedar relegado y obligado a trabajar para otros a destajo por un sueldo miserable y que, bueno, se nos pase la vida, ¿no? Así. No necesito explicar eso. Volviendo al tema, existe una invasión dormida, pero no es, desde mi punto de vista, no es algo como como lo que nosotros podemos entender como una invasión. A primera vista lo que nosotros entendemos como una invasión es una persona o un grupo de personas que premeditó algo, que está agazapado esperando el momento, ¿no? para abalanzarse sobre su presa y, bueno, derrocarla, conquistarla, asesinarla, hacer lo que tenga en mente. Esta invasión dormida es algo que viene pasando hace miles y miles de años. No es una invasión dormida, es una manipulación oculta. Somos una especie superficial en el más amplio sentido de la palabra. Superficial por la falta de profundidad que tenemos y superficial porque somos los tontos que viven en la superficie del planeta y que, bueno, somos los seres visibles. Cualquier otro ser que se acerque al planeta no tiene más que acercarse un poquitito y mirar y nos va a ver a nosotros, así viviendo al descubierto, como si la vida fuera una cosa tranquila y alegre, y la realidad es muy lejana a esto, porque yo realmente tengo confirmado, digamos, no tengo pruebas, pero tuve muchas comprobaciones de que este planeta está habitado en su interior, de que hay culturas que no paran de llegar y de irse en sus naves de este planeta. A nosotros se nos vende que este es un lugar prácticamente impermeable. No, bueno, estamos buscando vida. Hemos construido un satélite enorme para buscar vida en el espacio y señales de radio y cuantas otras tecnologías más. Y sin embargo, la persona que estás escuchando tuvo incontables acercamientos, approachings con vehículos no humanos, algunos que otros con entidades,
circunstancias totalmente anómalas, manipulación, gangstalking, tortura electrónica, infiltración de pensamientos, inculcamiento de ideas, direccionamiento de las líneas de la vida, manipulación de las personas del entorno para que se alejen de mí, e inclusive hay mucha gente que intentó que no me dé cuenta, pero me terminé por dar cuenta de que estaban acercándose estas personas, que totalmente desconocidos, a tratar de manipular, tratar de alejar a mis amigos, tratar de dejarme completamente aislado, de anularme. Entonces, lamentablemente hay que despertar, y no queda otra, porque están pasando muchas cosas y bueno, y hay complicidad de muchos seres humanos. No puedo entender cómo determinada facción, ¿no?, que trabaja en la industria del cine puede seguirle vendiendo a la gente que los alienígenas son buenos. No son buenos ni malos. Por lo menos, desde donde yo veo las cosas, simplemente hacen, deshacen, manipulan, como si fuéramos muñequitos nosotros. Por eso Salvador Freixedo escribió un libro que se llama Defendámonos de los dioses. Hay otro libro que no me acuerdo en este momento de quién es, que se llama El muñeco humano, que me parece que es de Andrea Faber-Kaiser. Todas estas personas han dicho la verdad, y mientras nosotros acá tenemos ufólogos que cierran el culo, que se callan la boca, bueno, no quiero ser muy alevoso, ¿no?, pero nos vienen contando historias y cuentitos, historias de cosas lindas, y estamos mamando toda esta estupidez del New Age todavía, de los hermanos del cosmos, de Astar Gerán, de quien carancho quieras. Y bueno, mientras tanto los investigadores del tema OVNI o de la fenomenología no humana o alienígena, estamos de las diferentes ramas, ¿no?, de las diferentes formas que tenemos de atravesar toda esta historieta. Sabemos perfectamente que todo eso es una paparruchada. Y bueno, pero lamentablemente el número de gente que se cree todos esos cómics, todas esas historietas, y de vuelta, todas esas ausencias de información fidedigna, de datos, hacen que la gente, al igual que en la política o en muchas otras instancias de la vida, se apegue a relatos. Muchos de estos relatos son inventados, son ideas, son formulaciones de mentes que tienen conocimientos, ya no digamos inconclusos, sino totalmente nulos. Y que, bueno, aprovechando toda esta situación, hay personas que cuidan del sistema, que le meten toda la basura que necesiten escuchar en la cabeza. Sin ir más lejos, ¿por qué se esconde lo que está pasando hoy en día con todo lo que está pasando con el fenómeno OVNI?
Pero bueno, tenemos programas como Alienígenas Ancestrales, que tratan de mostrar, ¿no? Que siempre estuvieron, cosa que ya es de mucho antes de estos programas ya se sabían. Sí están ayudando levemente a que se forje la idea, pero están pasando cosas hoy en día, todos los días pasan cosas y pasan cosas muchísimo más profundas, de un nivel casi aterrador. Hay mucha gente que se asustaría de saber todas las cosas que pasan al momento, concerniente al tema alienígena. Entonces, ¿por qué se sigue bombardeando con series de el proyecto Libro Azul, alienígenas ancestrales? Todo es hay cosas que ya pasaron. Entonces te despistan y te muestran eh, cosas que no son de utilidad para tu vida cotidiana de forma activa. Y ahí es donde, esa es la cresta de la ola, ahí es donde está toda la información de verdad. Las mutilaciones de ganado, las manipulaciones, los visitantes de dormitorio, que inclusive me sigue pasando a mí. Eh, Sabrán que, bueno, y los que no sepan deberían saberlo, las personas que investigamos en profundidad estos temas somos manipuladas, vigiladas, atacadas, eh, burladas, sacadas de contexto, no solamente por un montón de circunstancias creadas por estas mismas entidades, sino que se encargan también de manipular las mentes de las personas que están a nuestro alrededor y de formular odio de estas personas hacia nuestra vida, hacia nuestra obra, eh, hacia nuestro físico, nuestra integridad física, ataques eh, de todo tipo. Y bueno, y también quiero mencionar, porque esto me ha pasado y vengo viendo que hay otros investigadores que empezaron a sacar el tema muy despacito. Me ha pasado que cuando me voy a dormir, a veces tengo sueños con circunstancias que no tienen nada que ver con mi vida cotidiana. Ojo, el piojo. Y tengo sueños a veces muy violentos, a veces eh, sueños que tratan de rebuscar en mis recuerdos para que me vuelva a conectar con personas o con mujeres, para que vuelva a meterme en alguna relación sentimental. Todas cosas que yo ya me alejé de mi vida y no quiero volver a pasar, porque, o casualidad, he tenido mala suerte cuando la quise hacer. Y te, tema este que me despierta mucha sospecha, determinados comportamientos femeninos que han que he tenido que soportar, donde pareciera que una mano siniestra hubiese manejado las cabezas de las personas para hacerme daño, de vuelta. Resulta que ahora que empecé a hablar, que empecé a meterme en el tema de lleno, hice un montón de cosas, no solamente tuve que cuidar mi integridad física en más de una oportunidad, sino que también tengo que soportar lo que yo ya pude darme cuenta que son intervenciones durante la hora del sueño. Inclusive, por eso yo mantengo también, como otros investigadores, la teoría de que los alienígenas, los Zeta Reticuli, los grises de hoy, son los demonios del ayer. Inclusive, hasta he tenido sueños
con una carga, una intensidad y una malicia, se nota. Hay mucha diferencia cuando uno tiene un sueño propio y cuando uno tiene un sueño que es una intervención foránea, porque la carga emotiva y la fuerza del sueño hace que uno lo interprete y lo sienta a veces con una sobrecarga, una intensidad que no es propia ni siquiera de un sueño malo propio, que inclusive estoy empezando a pensar que muchas de las pesadillas comunes que están ligadas también con la vida, con circunstancias de la vida personal, pueden ser formas muy sutiles de manipulación para extracción de energía y sustancias glandulares del físico, adrenalina y otras sustancias que podría estar emanando el cuerpo mientras transcurre la pesadilla. Una sobrecarga de emocional y tensional que podría estar siendo inducida desde afuera por visitantes de dormitorio para que el cuerpo, un ataque a la mente para que el cuerpo, que depende de la mente y del sistema nervioso y de las órdenes que la mente ejecuta, genere estas entidades, estas sustancias. Entonces, estas entidades, mientras o después de que te hacen pasar una pesadilla, un sueño profundo, a veces aterrador, cosas, imágenes horribles, o muchas veces uno no recuerda esas imágenes horribles, pero sabe por la carga, la intensidad de la angustia, sabe que sufrió una manipulación, puedan extraer todas estas sustancias o energías del cuerpo de la persona mientras duerme. Es el ciclo perfecto. He podido escuchar a más de un investigador que habla sobre cuevas que están en la Tierra, sistemas de túneles. Mismo acá en Argentina que puede haberlo. Hay varias anécdotas al respecto, sobre todo en la cordillera de los Andes, seguramente. Abajo vaya a saber qué cosas. Mismo yo en Google Maps, en la bahía de San Borombón, pasando apenas la bahía de San Borombón, he podido encontrar, mapeando y rastreando ciertas áreas. Una vez encontré un pozo, un agujero que tendría, no sé el tamaño, pero era claramente un agujero en un lugar de difícil acceso, cerca del río, digamos, que ya a esa altura creo que es la costa, no es el río. Lamento, no haber sido un poco más despierto y haber hecho un screenshot o haber guardado la imagen y las coordenadas, pero no me voy a olvidar nunca. Los relatos de no solamente de Eduardo Fuentealba, sino de varias gentes de investigadores de Rosario, Guillermo Aldunati,
sobre las cuevas y los sistemas de túneles que podría llegar a haber en Victoria. Y bueno, en Rosario quizás también. Se habla en Córdoba en el Cerro Uritorco, de una ciudad, de una base intraterrena. Básicamente, si uno tiene que hacer un mapa, Mendoza también. Bueno, si uno tuviera que poner los puntos en un mapa, podríamos decir que prácticamente estaríamos rodeados de todo esto. Pero bueno, quiero mencionar cierta parte de este libro, muy interesante, que habla sobre la forma que tienen estas entidades de manejar a las personas, manipularlas para ir cambiando y variando el curso de la historia humana a través de las, podríamos decir, actitudes, de las reacciones naturales de un ser humano insulso ante estímulos foráneos, estímulos mentales foráneos. Estoy buscando, a ver en qué parte del libro está. Es muy interesante, porque no soy el único que vivió estas cosas, no soy el único que se dio cuenta de estas cosas. Sí, bueno, no escribí ningún libro, pero lo tengo muy al corriente porque yo he vivido todas estas circunstancias y me he dado cuenta de que son manipulaciones. Ideas que no son ideas propias, sensaciones, sentimientos, momentos de rapto, de furia, o de sobreenojo. Si bien quizás a veces hay determinada circunstancia que inclusive puede ser creada y manipulada de afuera, ¿no? Pero bueno, determinada circunstancia que puede llegar a generar un poco de bronca. Me ha tocado pasar circunstancias en las que uno debería estar un poco enojado, pero de repente pareciera como si alguien te tocara un botón en un control remoto y te da un ataque de furia que puede llegar a hacer cualquier cosa. Esas son las maneras sutiles que tienen estas entidades de manejar la mente humana a gusto y placer. Y lo hacen porque el ser humano no sabe que estas entidades existen y operan. Sigan buscando extraterrestres. O sea, extraterrestres, afuera de la Tierra. Esa es la trampa, la gran trampa. Sigan preguntándose si estamos solos en el universo. Quizás ni siquiera estemos solos acá. Nadie. En realidad sí hay un determinado número muy reducido de gente que sabe que esto está pasando. No que lo teoriza, que sabe, que tiene conocimientos profundos de varias fuentes, en varios momentos inclusive de su vida, que saben y que se han visto manipulados, inclusive han visto orbes, esferas de luz, ovnis, naves, durante los procesos de manipulación. Y sobre todo bueno, cuando hay gang stalking, a veces se pueden ver entidades o personas extrañas. Yo mismo he vivido estas cosas. Tengo anécdotas al respecto, que las voy a sacar.
Y esto no es una joda ni un chiste, porque son circunstancias muy feas. Algunas son muy feas. Son circunstancias que están diseñadas eh, para prácticamente destruirte por dentro. Hechas con una precisión aterradora, en donde muchas veces se dan fenómenos poltergeist, manipulación de las personas del entorno, ya lo dije en varios videos, personas que parecen de la nada odiarte y podrían estar recibiendo algún digamos, archivo, ¿no? De algún lado, algún embrujo, podríamos decirlo, por decirlo de alguna manera, directivas, una determinada información sobre tu persona, puede ser falsa o no. Estas entidades, si pueden leer tu mente y la mente de la persona que van a utilizar para atacarte, rápidamente pueden encontrar diferencias, polarizaciones, que pueden servir y serles útiles para generar un conflicto. Es muy, muy fácil. Y bueno, nosotros somos un ser humano, unos seres humanos, como bien digo, vacíos, llenos de furia, de bajas pasiones, de sentimientos banales, somos muy, pero muy fáciles de manipular. Con cualquier cosa puede ser, cualquier cosa. Nomás hace falta ecualizar un poco la cabeza desde afuera, ¿no? Ecualizar un poco, manipular, hacer sentir o pensar, direccionar los pensamientos en contra de determinada persona para que la víctima sufra todo tipo de ataques llevados a cabo por personas. Entonces, para la ley, para la justicia, para tus amigos, para tu pareja, para todo el mundo, vos sos un chiflado que está perseguido. Inclusive a veces que inventa cosas. Entonces, mientras uno más se queje y quiera hacerle ver a las personas del entorno, me están pasando cosas raras, gente me ataca, circunstancias, manipulaciones que no puedo llegar a comprender me están atacando, casualidades por la calle, palabras o determinada, a veces lo hacen con temas mediante la radio o la televisión, con canciones. Pueden ser canciones que hace mucho que no se escuchan y que están fuera de moda y que uno las da por olvidadas en el tiempo y de repente te subís al colectivo y la escuchás y esa canción es muy puntual porque tiene una letra que a vos te toca adentro tuyo, te hace mella, te mete un dedo en el orto o te asusta porque parece hacer alusión a alguna circunstancia muy personal, puede ser un miedo tuyo y de repente esta canción no la querés oír y de repente mientras la escuchás y mientras escuchás que la letra parece tocar una fibra muy sensible dentro tuyo, sentís como una sensación como si fuera para vos, como si estuviera hablando puntualmente de vos y estuviera burlándose. Entonces hay una ecualización, hay un manejo. Y de repente, bueno, esa canción te empieza a perseguir a donde vas. Que claramente no es normal. Si vos te bajás del colectivo y te quedás pensando, ¿cómo esta canción a qué habla de esto? Que hace un montón que no la oigo.
y que y ahora la empiezo a escuchar una y otra vez. De repente estás en otra, un rato después, pasás por un lugar y pasa uno, eh, o pasás por un lugar en donde también están escuchando la radio y de repente otra vez ese tema con la misma letra, la misma parte de la letra que te jode. Eh, Hay un dicho que dice, el diablo está en los detalles. Y esto es puntualmente lo mismo. Eh, Puede ser que a medida que uno va caminando y va pensando cosas, va rumiando sus debilidades, porque eso pasa mucho y es muy normal, es de ser humano, imperfecto, eh, uno tener debilidades y miedos y a veces ir rumiándolas mentalmente, ir pensándolas, trabajándolas, preguntándose cosas. Entonces, de repente también puede ser que pase una persona y te haga un comentario muy puntual sobre esa debilidad que vos venías pensando. Entonces vos te sentís vulnerado, atacado, porque entendés que esa persona no lo dijo al azar. Y esto se puede repetir una, dos, tres veces, las veces que sea necesario, para desmoralizarte completamente, tirar tu entereza, tu ánimo, tu fuerza vital, tirarla por el piso en un chasquido de los dedos. Y ese es el tipo de ataques. Eso es gang stalking. Eso es cuando una persona es targeted individual. También hay personas, como bien digo, que llevan estas tareas a cabo por política, agrupaciones, eh, digamos, que son bastante fuertes y sectarias, que llevan a cabo estas operaciones. Pero o sea, inclusive puede ser que el gangstalking humano eh, esté ligado o corresponda también al gangstalking que hacen estas entidades. Ojo. Pero cuando este asedio se lleva a cabo por entidades no humanas, la diferencia es abismal. No hay punto de comparación. No es lo mismo que vos tengas problemas. No es lo mismo que vos tengas problemas con personas que han decidido por diferencia de pensamiento empezar a joderte y molestarte y hacerte toda clase de boludeces humanamente posibles, a vivir estas cosas, estos pequeños, estas pequeñas torturas diarias que yo estoy contando. Y que di uno o dos ejemplos, pero las cosas con las que te pueden llegar a atacar son pero infinitas, porque conocen bien la mente humana, saben perfectamente dónde se tiene que apoyar para molestarte, se sabe. Bueno, a ver, voy a ver si encuentro esta parte. Bueno, voy a buscar un segundito. Por ejemplo, acá encontré un párrafo que dice lo siguiente, del libro La Ola Oscura. Dice así: el objetivo de la hibridación es contar con instrumentos claves para activar o desencadenar determinados factores del megaplan de la invasión dormida. Por eso, la mayor parte de estos ensayos los encontramos en personas en posiciones de poder, con suficiente influencia
como para desatar las maledicencias enemigas, y en las tecnologías inversas militarizadas que luego pasaron a la población civil tras una etapa de secreto. Es más económico y a la vez más sencillo infectar psíquicamente al sector más ordinario de la población que comenzar con un extenuante y dilatado proceso de hibridación generacional. Un método burdo para detectar a los infiltrados es la técnica del descarte. Sabemos que organismos como Facebook están integrados por una enorme porción de híbridos. Cuando dice híbridos, que se refiere a personas manipuladas e infiltradas, o directamente, no sé, podrían ser mestizaje, ¿no? La verdad que no comprendo muy bien a qué se refiere. Dice, pero no podemos determinar a simple vista quiénes son. Acabemos de una vez con esas creencias vulgares de que los híbridos pueden localizarse por las branquias que le crecen en sus cuellos, por un tercer párpado, por la piel escamada, las palmas reptilianas, etc. Nada de eso existe. La única forma es por inspiración satelital o por comportamientos guiados. Los llamados comportamientos guiados no son más que las activaciones psicotrónicas que ejercen los zetas y reptilianos sobre sus hordas híbridas para concretar sus planes. Formas forzadas que cambian para siempre los paradigmas humanos y que nos acercan a la gran era de esclavismo que estaremos destinados a padecer si no nos rebelamos a tiempo. Bueno, esto que acabo de leer claramente se refiere a la activación, como bien digo, a la activación y manipulación de personas para cumplir determinadas tareas en determinados tiempos que estas entidades que controlan el viaje en el tiempo, que tienen conocimiento de los eventos pasados y futuros a la perfección, pueden usar para, llegado el momento que ellos deseen hacer una variación en la línea de tiempo de nuestra especie, hacerlo sin ningún inconveniente y que ellos nunca queden expuestos. De eso se trata. Eso es lo que hace una civilización hipertecnológica y superavanzada. Esos son las cosas, los problemas a los que la raza humana se tiene que enfrentar. De hecho, todavía no nos podemos enfrentar a ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas pasa y viene pasando hace miles de años. Estos son los verdaderos problemas que tenemos. Yo en otro video conté de una manipulación que yo tuve cuando era adolescente. Lo voy a volver a contar. Tuve una manipulación en la que una noche tuve un sueño que yo pensé que era como una pesadilla, pero que no fue una pesadilla, fue una interacción. Perdón, me voy a acomodar. Esta interacción constaba de que, bueno, la diferencia con un sueño es que uno cuando sueña, o por lo menos yo, todas las veces que he soñado, cosas, digamos, irrelevantes, pero personales, cotidianas, jamás he soñado que
me levantaba de dormir, porque en el sueño uno se supone que bueno, elabora o procesa o sigue cosas del inconsciente. Es muy raro despertar, o sea, soñar que uno se levanta de la cama en donde está durmiendo, se dirige hacia el comedor y que cuando mira para arriba ve una imagen que no tiene absolutamente nada que ver con el panorama del comedor. Entonces, siempre ese sueño siempre me pareció extraño y con una intensidad tremenda. Entonces, siempre me quedó, nunca me lo olvidé. Después, con el paso del tiempo, investigando el tema OVNI, llegué a los visitantes de dormitorio y dije, ¡zas! Es esto. Bueno, la imagen que yo vi en el comedor, en este, entre comillas, sueño, cuando levanto no sé por qué, pero resulta que se me dio por levantar la cabeza y mirar hacia el techo. Y como bien dije, vi una enredadera y un auto antiguo. Que digamos, no es que estaban, digamos, en el comedor, era como algo inculcado. No tenía nada que ver con nada. Resulta que, por lo menos en aquel momento, no tenía nada que ver con nada. Hoy en día, hace muy poco tiempo, eh, después de haberme mudado del lugar donde viví la gran mayoría de mi vida, me mudé a un lugar donde hay mucha vegetación y bueno, yendo a llevar a mi sobrino al jardín de infantes, pasé por un lugar una casa muy muy antigua que tiene una enredadera enorme y me encantó porque es toda la pared, tiene una puertita en el medio de madera muy vieja y es un lugar bastante pintoresco, como para una postal o una fotografía, porque el lugar es hermoso. Toda esta planta estilo enredadera en las paredes, todas las paredes cubiertas y bien cargadas por esta enredadera. Y la puertita de madera, digamos, añeja y despintada. Entonces se formó un lugar muy pintoresco y fue un paisaje que a simple vista me emocionó bastante. Y bueno, hace no mucho desarrollé también una especie de pasión por los autos antiguos y más precisamente a menos de 6 cuadras de donde resido ahora encontré un vehículo de más o menos será del año 30, 32, una cafetera que se asemeja bastante a no solamente a esta cafetera que acabo de ver, sino también a otras escasas 5 o 6 cuadras, pero para otro lado, tengo un coleccionista de autos que tiene algunos de esos autos bien, bien antiguos. Entonces, como yo sé que estas entidades tienen el manejo del tiempo y del espacio, muy probablemente haya sido que estas entidades desde este momento hayan viajado al pasado, me hayan ido a visitar, hayan manipulado, me hayan puesto un microchip, porque esto fue desde ese momento de mi infancia, adolescencia, 14, 15 años, desde ahí empezaron todos mis males. Bueno, estas entidades viajaron al pasado, me pusieron un chip
y para, digamos, como imagen de tapadera de la abducción o del proceso, me pusieron las imágenes mentales de que hoy, que son mías hoy, mis gustos más preciados, o las cosas que me llamaron la atención en estos días de mi vida, pero las inculcaron y las implantaron en aquel entonces. Suena a teoría totalmente loca decir una cosa así, ¿no? Sin embargo, es el guión de la película Terminator, por ejemplo. Algo que viene del futuro para, digamos, de alguna manera manipular una cosa que no le gusta del pasado. Yo creo que el concepto es bien claro y es puntual. Hay entidades que tienen el don, no sé si el don, la tecnología suficiente para viajar al futuro, al pasado y hacer determinados arreglos. Maquillar un poco la historia, desaparecer algunas cosas que no les conviene o que no les interesa que pasen. Y bueno, a veces también, porque sería injusto mencionar todo lo malo, a veces también hacen cosas buenas. Ayudan a determinada persona, evitan cosas malas también, pero hay que decirlo. Como es arriba es abajo. El ser humano tiene dos facetas. Puede ser una buena persona, puede ser un hijo de mil putas. Y estas entidades es lo mismo. Nada más que eh, tienen mucho más tecnología, mucha más autonomía mental. Por lo tanto pueden ser o mucho más buenos o mucho más hijo de puta. Y bueno, en mi caso he sufrido, a ver, cuando uso la palabra sufrido, aunque he sufrido realmente muchas cosas de dolor que han hecho estas entidades, me refiero a sufrir, a transcurrir estas variaciones. He sufrido muchas variaciones, muchos arreglos, muchos retoques en mi vida. Y inclusive, he sufrido también activaciones, manipulaciones para que yo haga determinadas cosas, cosas malas. Y estas cosas malas que yo hago, o hice, que hice, en cierta forma fueron usadas para, digamos, dejarme fuera de carrera, por decirlo de alguna manera, para alejarme, para neutralizarme ante la sociedad y ante algunas personas que yo, digamos, le tenía afecto. Tengo una anécdota que cabe mencionar, de una persona que era un amigo mío y de repente un día nos fuimos de viaje. Este pibe había estado, bueno, privado de su libertad. Otra persona que, bueno, que eligió mal camino, se mandó una cagada y quedó privada de su libertad por algunos años. La cuestión es que luego de un tiempo esta persona recuperó su libertad,
Eh, Pasó un tiempo hasta que se calmó se adecuó nuevamente a la vida en libertad. Bueno, digamos, se alejó de ese lugar, de ese error que cometió. eh, Entendió que las cosas es mejor si se hacen con esfuerzo, si se logran con esfuerzo. Y bueno, juntó su dinero y nos fuimos, hicimos un viajecito, un pequeño viajecito a la Sierra de Córdoba. En un momento, yo obviamente fue ya a la Sierra de Córdoba, yo voy a, más que nada de vacaciones, voy a investigar, a estar al alpiste, digamos. Entonces llevé todos mis implementos, los binoculares, la cámara. Y voy con mi mentalidad de investigador, digamos. No voy con... sí disfruto un montón, me encanta la naturaleza, es una cosa que no puedo manejar. Siempre me gustó la naturaleza, el verde. Y en un momento yo me puse a contar determinada anécdota. Estaba por contar una anécdota bastante extraña y negativa que me pasó con determinada tecnología exótica que me tuve que cruzar. Y esta persona parecía saber lo que yo iba a contar y me dijo lo siguiente. Me dijo, no asustes a la gente, me dijo. Es físicamente imposible que esta persona sepa, o mentalmente imposible que esta persona sepa lo que yo estaba por decir, porque ni siquiera lo venía elaborando, lo venía hablando, digamos, en el momento. Y de repente supo cuándo cortar perfectamente y me dijo, no asustes a la gente. Y a mí me quedó eso. Y bueno, como yo estaba en una etapa de estar bajo una extraña seguidilla de episodios manipulados, vaya a saber desde dónde, bueno, me lo guardé ese hecho. Y bueno, hace poco escuché un audio de otro investigador en donde habla de determinadas esferas o ovnis que sobrevuelan y se acercan a las penitenciarías. No solamente a las penitenciarías, entran a las casas de civiles, entran y se acercan a donde estas entidades necesiten y tienen interacciones con quien necesiten, les pasan información para manipular las situaciones. Quizás es muy probable que este chico haya recibido cierta información, porque inclusive el trato conmigo nunca volvió a ser el mismo y yo pude sobreentender de esta situación y de alguna que otra de que esta persona contaba con cierta información sobre mí, como si me tuviera que como si ya no tuviera que tenerme en cuenta como antes, como que ya me veía de otra manera. Entonces, de algún lado sacó. Y a mí me pareció extremadamente extraño, porque yo no soy, digamos, un tontuelo. Yo suelo darme cuenta de muchas cosas, elaborar, pensarlas. Y bueno, mi conclusión es que no solamente él, sino hay otras personas que han
de un día para el otro me han dado vuelta la cara, como si algo o alguien los hubiera obligado a hacerlo. Inclusive yo hablo estas cosas porque tengo conocimiento personalmente, porque yo inclusive he recibido determinada información e inclusive he escuchado, no voces, he escuchado una voz en algunas circunstancias particulares durante la hora del sueño, en donde se me ha pasado determinada información. Se me ha avisado que tenga cuidado con una persona en particular, que no voy a decir quién es, y también se me ha pedido algo. Pero bueno, yo ya no estoy alejado de la religión, no tengo la mentalidad de un creyente. Tengo la mentalidad de un sapiente. Entonces, y me considero, además de investigador, un comunicador. Cosa que muchos investigadores no hacen, se llaman a silencio, tienen un montón de información, inclusive mucha más información que yo pueden llegar a tener, pero deciden callarse la boca. Y yo sé por qué lo hacen. Pero bueno, las psicografías de Parravicini fueron otorgadas por alienígenas, no fueron otorgadas por espíritus benevolentes. Vuelvo a decir, estas entidades tienen manejo perfecto del tiempo y espacio, conocen cada acontecimiento por venir. Entonces, para estas entidades es muy fácil contactar con alguien, volver al pasado, contactar con alguien que elijan, que sirva para su propósito y pasarle información, en este caso, para que sean psicografías, eligieron un artista. Entonces, bueno, nada, eso, para mí, yo tengo la teoría y para mí, o sea, lo digo porque realmente lo pienso. Estas psicografías que no llevan a ninguna solución de nada, simplemente tocan de afuera ciertos eventos, los rozan, usan palabras muy puntuales, palabras, simbologías, subjetivismo, nunca datos objetivos. Entonces también son medio del relato. Norteamérica, la libertad de Norteamérica, no me acuerdo cómo era la psicografía, pero no sé si decía la libertad de Norteamérica perderá su luz o alguna cosa así. Son todos hechos que uno no puede transformar. No es como en la película Volver al Futuro. En la película Volver al Futuro, bueno, se dan datos puntuales, como por ejemplo el ejemplo de la gaceta esa deportiva con los resultados que, bueno, que iban a querer usar para apostar y hacerse multimillonarios. Es un ejemplo burdo, pero sirve perfectamente al momento y a lo que quiero dar a entender. Por eso hay que prestarle mucha atención a todas las películas, casi a todas las películas, porque todas tienen un mensaje, una bajada de línea muy importante. Y probablemente tenga que ver con la psicografía de Parravicini. No solamente con la de Parravicini, sino con las de las profecías de este señor que ahora, bueno, no me acuerdo.
de Nostradamus. Hubo muchos profetas en la historia. Y bueno, y ninguno pudo parar nada. Eso es lo más chistoso. Entonces son las psicografías, las profecías, son reforzadores de la fe. Actúan de aglutinante entre el hombre y la devoción. Entonces, nunca un dato técnico, nunca un tener cuidado a este día y este horario, andá y tratá de parar esto porque después de esto no va a haber las cosas no van a volver a ser igual. No, las psicografías son totalmente subjetivas, son como caricias, son las caricias que necesita el perro para mover la cola. No sé si me explico. No tienen sentido práctico. Son para que las personas digan, oh, tenía razón el gran Parravicini, él lo predijo todo. Y bueno, ¿de qué me sirve a mí que alguien me diga estimativos que se acercan a realidades turbias o no, pero bueno, usando palabras, terminología totalmente subjetiva que yo no puedo usar para detener o variar esos procesos? No sirve, no sirve. Sirve para fomentar la devoción. Yo no quiero ser malo, no, pero bueno, es lo que me dicta la razón. Y esta razón ha sido atacada en múltiples formas y maneras y momentos. Un buen padre protege a su hijo, pero también le enseña para que el día de mañana ese hijo pueda llegar a ser más que el padre. Eso es un buen padre, cosa que yo no tuve. Pero bueno, si yo ya no lo tuve una vez, y fue mi padre biológico, y fue un golpe muy, muy grande para mí tener que atravesar esa situación, tratar de salir solo en la vida, o por lo menos sin mi padre, que es la figura paterna es muy importante. Bueno, tampoco lo quiero si me encuentro con los mismos patrones de fraude interdimensionales, intergalácticos, intercivilización. Bueno, por eso yo lamentablemente sí creo en el bien, sé diferenciar entre una cosa que está bien y una que está mal, y eso es todo lo que necesito. Aprender, aprender a, digamos, diferenciar y actuar en pos de hacer las cosas bien y nada más. Por eso yo me alejé de la religión y bueno, y así como me alejé de la religión, no quiero claramente tener que saber nada con ninguna otra forma de pertenencia o de creencia o de absolutamente nada. El término sería libre pensador. Si bien puedo tener respeto, pero las circunstancias de la vida me han llevado a
a separarme de muchas cosas y a crecer de forma apartada, hacer crecimientos personales de forma apartada, no por odio al resto de la gente, sino porque el resto de la gente, el resto de los mortales, no sé si todos hayan pasado las mismas circunstancias que yo tuve que vivir y transcurrir. Inclusive, bueno, como bien dije, mucha gente que se alejó de mí sin que yo le hiciera nada. Entonces, existe una manipulación oculta o una invasión dormida, por supuesto que existe. Y de hecho creo que todas estas aberraciones de género tienen que ver, inclusive el protocolo Kissinger tiene que ver con pedidos desde arriba. Y eso es otro tema. No aprendimos a comportarnos y a controlar nuestras ansias, nuestra personalidad y sobre todo nuestro proceso evolutivo. Y bueno, hay órdenes de arriba de resetear las cosas. Bueno, lo voy a dejar acá porque si tengo que seguir ya se hace muy denso. Como siempre, bueno, voy a seguir haciendo audios. El que quiera me escucha y el que no, bueno, puede ir a mirar History Channel o puede ver el proyecto Libro Azul y seguir en la rueda del samsara de Joseph Allen Hynek, de Roswell y todas esas circunstancias que ya de tanto polvillo que tienen ya hacen estornudar. Hasta la próxima.